acerca de la prioridad en tu vida, hermanos. La prioridad en tu vida. Hay cosas muy importantes y cosas, hermanos, que tiene uno que poner por prioridad en nuestra vida. Dios estableció un orden. Hay un orden de parte de Dios que Dios estableció y lo tenemos que seguir para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos en nuestra vida, para que todo esté bien, hermanos. Tenemos que seguir, tenemos que obedecer y seguir el orden que Dios ha establecido. Dios también, hermanos, nos ha dado una posición a cada uno de nosotros. Dios tiene un orden. Desde un principio Dios estableció un orden. En el hogar, por ejemplo, Dios puso al esposo, ¿verdad?, como cabeza del hogar. Y luego va la esposa, ¿verdad?, en sumisión al esposo. Y luego van los hijos en sumisión, sujetos a sus padres. Y luego van los familiares y luego las amistades, ¿verdad? Pero Dios estableció un orden. Dios nos ha dado una posición también. Y tenemos cada uno de nosotros que quedarnos en esa posición. O sea, tenemos que ser fieles en esa posición que Dios nos ha dado. Cuando alguien se sale del orden de Dios, hay un caos, hay un desorden. Cuando alguien, hermanos, decide no seguir en el orden de Dios, entonces hay un desorden. Para alcanzar la bendición de Dios, tenemos que seguir el orden de Dios. Tenemos que ser guiados por lo que Dios estableció, hermanos. La máxima autoridad aquí en esta tierra es la palabra de Dios que Dios nos ha dejado. Esta es la ley máxima sobre esta tierra. Dios la ha dejado para el ser humano, para que seamos guiados, para que seamos dirigidos. Todo lo que el ser humano necesita saber se encuentra, hermanos, en la palabra de Dios. Esta es la máxima ley, la máxima autoridad. Y si la obedecemos, si la ponemos por práctica, si la vivimos, si la practicamos, nos va a ir bien. Nos va a ir bien, a usted y a mí. Nos va a ir bien. Entonces, todo va a estar bien si obedecemos a lo que Dios dice. Bien, vamos a orar y vamos a continuar. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor amado, gracias porque, Señor, todo lo que usted ha hecho y lo que ha ordenado, lo que ha establecido, todo es bueno y es para nuestro bien. Y si lo seguimos, lo practicamos, lo ponemos por obra, lo seguimos, Señor, lo guardamos, nos va a ir bien. Padre, queremos tu bendición, queremos tu mano bendita, ser derramada, bendecida, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros, cada una de nuestras vidas, cada niño, cada joven, cada adulto, Señor. Padre, ayúdanos a sujetarnos a tu palabra, tus ordenanzas, tus mandatos y poner en alto, Señor, las prioridades que que usted nos ha establecido para nosotros y seguirlo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos de su bendición en el nombre precioso de Cristo. Amén. Prioridad número 1, hermanos, en tu vida. La prioridad número 1 en tu vida y en mi vida, hermanos, debe de ser Dios. Amén. Amén. Sobre todas las cosas, es Dios. Tenemos que entender eso. Niño, joven, hermano adulto, tu prioridad número 1 en tu vida debe de ser Dios. Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos amar a Dios. Debemos, hermanos, amar su palabra. Debemos orar constantemente. Debemos buscar el rostro de Dios constantemente. Debemos buscar, desear su presencia constantemente. Debemos desear que Él esté contigo. Debemos de buscar y desear, Señor, está conmigo. Guíame, dirígeme, enséñame, Señor. Dame tu bendición. Dame, Señor, entendimiento. Guíame, sea tu Santo Espíritu quien me dirige, me controla, me guíe para que te vaya bien. Todos debemos amar a Dios. Esposo, esposa, hijos, el abuelito, la abuelita, los familiares, amistades, todo, cada ser humano debe de buscar a Dios. Y no es que Dios esté perdido, amén. Nosotros somos los que, el hombre, el ser humano es el que está perdido. Dios no está perdido. Pero cada uno de nosotros, hermanos, vamos a ver un versículo que es clave aquí, hermanos. Y vamos a iniciar, vamos a empezar con el orden, hermanos, la prioridad en tu vida. Deuteronomio.
Desde un principio, hermanos, se nos ha enseñado, se nos ha instruido, hermanos, por medio de la palabra de Dios, para que nosotros sepamos quién es la máxima autoridad y a quién se debe de temer, a quién se debe de obedecer, a quién debemos servir, por quién debe de ser guiado tú, hermano, por quién debe ser dirigido. La prioridad en tu vida, la prioridad número uno en tu vida es Dios. Nadie más, es Dios. Deuteronomio 6, versículo 5 dice aquí: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ese corazón es para Dios. Y de toda, dice, tu alma, la parte de las emociones, los sentimientos, ¿verdad? Y con todas tus fuerzas, busca el rostro de Dios, busca su presencia, ama a Dios, busca a Dios. Dios, hermanos, debe de ser el centro de nuestra vida. Miramos otro versículo muy clave, muy importante, Isaías, hermanos, 55. Isaías 55. Isaías 55. Mire, esto es muy importante, hermano. Cada niño, cada joven, cada adulto debe de, primeramente en su vida, buscar a Dios. Dios es el número uno. Dios es el que lleva el primer lugar en tu vida. Dice aquí Isaías 55, versículo 6. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Dios está tan cerca de ti. Y tienes que buscar su presencia. Tienes que desear que Él esté contigo, hermano. Tienes que desear que Él te guíe, que Él te dirija. Tienes que buscar su rostro, su presencia. No hay tal cosa de buscar otras cosas antes que a Dios. Debes de desear primero la presencia de Dios en tu vida. Dios debe de ser el centro, hermano, de tu vida. Todas las cosas que tú hagas, Dios debe de ir primero. Dios va primero. Dios nunca va al último. Dios nunca va al final. Dios nunca va atrás. No, Dios va siempre adelante. Esto lo hemos enseñado, hermano, y lo seguiré enseñando y recalcando esto. Que Dios siempre va primero. Para que seas bendecido, prosperado, ayudado en esta vida, en este año nuevo, Dios va a ir primero en tu vida. Si decides dejarlo o no tomarlo en cuenta, no te va a ir bien. Vas a fracasar. Vas a batallar. Las cosas no te van a ir bien. Busca a Dios. Busca su rostro. Busca su presencia. Dios va primero, nunca va atrás. Nota muy importante. Cualquier cosa que hagas, en todo lo que hagas, siempre consulta con Dios. Señor, voy a hacer esto. ¿Cómo le voy a hacer? Señor, te pido dirección. Tengo planes, tengo un propósito. Me he puesto esta meta. Señor, sé tú adelante, guíame, dirígeme. Siempre se consulta con Dios primero. No hay tal cosa de tomar decisiones sin Dios. ¿Ven? ¿Qué dice el necio en su corazón, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Para el necio no hay Dios. No hay para él tal cosa de buscar primero la dirección de Dios y orar a Dios y pedirle. No, el necio dice, vamos a hacer esto, vamos a ir a tal lugar y así, así. Pasado mañana, vamos a hacer esto. Y no hay Dios en su vida, no hay entendimiento para mirar o voltear para arriba a la máxima autoridad y pedir dirección. No hay entendimiento. En el necio no hay Dios con el necio. No hay tal cosa, hermanos, de tomar decisiones sin contar con Dios. O dejar a Dios fuera de tu vida. Metas, planes y propósitos, Dios va siempre primero, amén. Bueno, en este primer punto ya aclaramos este asunto, amén. Ya aclaramos este asunto, que Dios, hermano, debe de ser la prioridad en tu vida. Por eso debemos de buscar a Dios. Joven, ¿lees la Biblia? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Oras? ¿Buscas el rostro de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste y buscaste y oraste
y le pediste a Dios dirección. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste y le dijiste, Señor, dame dirección? Señor, dame entendimiento. Señor, dame dirección. Guíame. Señor, te pido perdón por mis faltas, por lo que he hecho. Ayúdame, está conmigo, dame dirección. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste? Adulto, ejemplo, ¿verdad? Para nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que nos arrodillamos o oramos? O le pedimos por nuestros hijos, por cada uno de ellos. Señor, te pido por mi hijo, y vas a Dios delante, cada uno de ellos. Ayúdale, dale entendimiento, dale temor de Dios. Dale carácter, dale dirección. Entonces, la prioridad número 1, hermanos, en tu vida es buscar a Dios, es Dios. Amén. Punto número 2, hermanos. Estamos mirando aquí la prioridad en tu vida. Cosas que deben de ir primero en tu vida? Este es el orden de Dios, prioridades en tu vida. La prioridad en tu vida, primero es Dios. Número 2, la prioridad para el esposo, después de Dios, es su esposa. La prioridad para el varón, después de Dios, porque ya dije que Dios es primero, amén. Este es número 1. Para el esposo, la esposa y los hijos, Dios es primero. Entonces, número 2, la prioridad para el esposo, después de Dios, es la esposa. Nunca van los hijos antes que la esposa. Hay muchos problemas porque muchas veces la esposa pone primero a los hijos antes que al esposo. Y hay problemas. Muchas veces la esposa pone antes a sus padres o a los suegros o a los abuelos antes que al esposo. Nunca van los hijos antes que la esposa, hombre, varón. Nunca van los suegros o los padres o familiares o amistades antes que su esposa. Este mensaje, este punto aquí, va a ser dirigido específicamente a nosotros como los esposos. Que nuestra prioridad para nosotros los varones es nuestra esposa. La palabra de Dios nos dice allá en Efesios capítulo 5, mire por allá, hermanos. Efesios capítulo 5. La esposa. Efesios 5, 25. Dice aquí: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, dio su vida. El Señor Jesucristo dio su vida por la iglesia. Entonces, el esposo debe de amar y cuidar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Debe de dar su vida por ella. El versículo 33. Por lo demás, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Qué debe de hacer el hombre? ¿Qué debe de hacer el varón? Amar a su esposa como a sí mismo. Porque uno mismo uno se cuida, ¿verdad? Y hay esposos que se la pasan en el espejo y ay, están haciendo las arrugas, las canas y que no sé qué. Y ahí en el espejo, ahí, ¿verdad? O haciendo ejercicio, otros. Para pues tener un cuerpo, ¿verdad? Como el de Superman, ¿eh? O en el karate, o en el box. Bueno, ciertas disciplinas del cuerpo, otros a correr. Y no es malo, hermano, hacer ejercicio, ¿eh? No es malo. Es bueno que para que estés en shape, ¿verdad? No es malo. Pero el esposo debe de amar y cuidar a su esposa. ¿Cómo debe de ser, hermano, su amor hacia su esposa? Es una pregunta muy importante. ¿Cómo debe de ser tu amor hacia tu esposa? ¿Cómo debe de ser? 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. La palabra de Dios nos explica, hermanos, aquí nos enseña para que nosotros, probablemente, bueno, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de hacerle? ¿O qué tengo que hacer? Bueno, 1 Timoteo 5:8 dice aquí: ¿cómo se muestra tu amor hacia tu esposa? Dice, porque si alguno no provee para los suyos
y mayormente para los de su casa, pues ha negado la fe. Aquí está hablando de un cristiano. No estamos metiendo aquí a un incrédulo, porque los incrédulos no tienen entendimiento. El incrédulo dice, ay, averíguatelas tú como puedas. Es más, tú pagas la mitad de los biles y yo pago la otra mitad. Oye, vayas a chambear. Este es el necio, dice así. No, vete tú a trabajar, paga tú tu carro, tu aseguranza, paga tú tus biles y yo pago lo mío, yo pago mi celular, tú paga el tuyo y tú pagas la mitad de los otros biles. Y esa es la mentalidad de los incrédulos, ¿no? Pero para un cristiano, dice aquí, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Aquí está hablando un cristiano, porque no está hablando de una fe verdadera de un incrédulo, no, está hablando de un cristiano aquí. Y es peor, dice, que un incrédulo, es peor que un incrédulo. Entonces, la enseñanza aquí para el varón es de proveer para su esposa. Provee todas las necesidades de su esposa, espirituales y materiales. Espirituales en cuanto a que su esposa, hermano, esté bien con Dios, buscar a Dios, animarla en las cosas de Dios, animarla en las cosas espirituales. La lectura de la palabra de Dios, la oración, buscar el rostro de Dios y también las cosas materiales, ¿verdad? Las cosas que necesita en la casa. ¿Quién es el que tiene que cubrir esto? El varón. El varón es el que paga las deudas, amén. El que saca la cartera, el que dispara, amén. El que paga la cena. El que lleva a su esposa a cenar. Ay, pastor, dile por otro lado. Es el que picha, amén. Así decimos nosotros, píchame esto, una soda, chicles, de perdido algo. Pero si el varón no dispara ni en defensa propia, pues está duro ahí, ¿no? El asunto. Entonces el varón es el que debe de disparar, hermanos. Debe de pichar las cocas. Debe de pichar el pan y la cena, los taquitos, amén. Un steak por ahí. No es malo, hermano, que el varón de vez en cuando, ¿sabes qué? Vamos a ordenar un steak o algo, amén. Y digo, bueno, cuando hay, amén, porque si no hay, pues no, ¿verdad? Pero ¿quién es el que debe de proveer y suplir las necesidades de su esposa? El varón. Este es el mensaje, hermano, va específicamente al esposo aquí. Esta es la prioridad del esposo después de Dios. Es su esposa. No son los abuelitos, no es el vecino, no es el compadre, la comadre, no son los hijos, no son los abuelos o los suegros, ¿verdad? Hay algunos que quieren más a los suegros que a la esposa. La suegra, ¿verdad? Que la esposa, no. La esposa va primero. Para el esposo, la esposa va primero. Entonces, nota muy importante, el esposo anima a su esposa a buscar a Dios y le compra, le suple todas sus necesidades. Si el varón no está supliendo las necesidades de su esposa, hermano, pues está mal. El esposo trabaja para mantener a su esposa. Así Dios lo estableció, con el sudor de tu rostro, con el sudor de tu frente, no con el sudor del de enfrente, no. ¿Amén? ¿Sí entendieron esa? Con el sudor de tu frente, no con el sudor del de enfrente. O sea que está hablando al varón, está hablando a ti, está hablando a mí. El esposo con el sudor de tu rostro. Entonces tiene que el varón trabajar, él tiene que averiguárselas cómo le va a hacer para pagar la renta, para pagar los biles. No es la esposa que tiene que andar, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a pasar ahí? No. Dios no puso esas cargas, la mujer no está diseñada para llevar esas cargas y situaciones. Es el esposo el que tiene que preocuparse y tiene que ver cómo le va a hacer. No es la esposa que, ¿cómo le voy a hacer? ¿A quién le voy a pedir prestado para pagar esto o aquello? No es la esposa, es el varón, es el esposo. Y jóvenes, pónganse listos en esta enseñanza, porque ustedes van para allá. Es el esposo el que suple las necesidades. Es el esposo el que picha la cena. Es el que paga las cuentas. El esposo es el que trabaja. El esposo es el que mantiene a su esposa.
En el hogar, el hombre es el que paga las cuentas, él es el que paga los biles. No hay tal cosa de que, bueno, yo pago la mitad y tú pagas la otra mitad. Y no hay tal cosa. Eso no es el orden de Dios. El hombre es el que se levanta también cuando hay algún ruido o algunos asuntos que se tienen que hacer, o el que abre la puerta cuando alguien toca, amén, a tales horas de la noche, o algún peligro que pueda pasar. Es el varón el que responde, hermanos. Es el hombre. ¿Se oye un ruido? Mujer, ay, se oye un ruido, ve a ver qué es. Nomás por flojo de no levantarse a ver qué es. El hombre es el que se levanta, amén. El hombre es el que cuando el perro empieza a ladrar, el hombre es el que va a ir a ver qué está pasando, qué hay aquí, qué. El ladrón, acuérdense que el ladrón va así, miren, no sabe cuándo uno. Pero no es la esposa la que anda allá con un palo a ver qué, quién vino o quién se anda robando o qué. El ladrón, no, es el esposo. El esposo. Por eso sí hay mucha autoridad, ¿verdad? Y hay una tremenda responsabilidad para el varón. Es un privilegio ser el varón y el hombre. Oh, pues yo soy el hombre, sí. Es el que se levanta en la noche. Es el que paga las cuentas. Yo soy el hombre, sí. Es el que picha la cena. Es el que trae las flores y los chocolates. Es el que compra el vestido nuevo para yo soy el varón, sí, es el que paga, y el que paga algún viajecito, algún paseo para él y su esposa. Es el que paga las cuentas. Es el que cuida a su esposa de todos los peligros que puedan venir o que hay alrededor. Dios no diseñó a la esposa para llevar cargas. Es el hombre. Ahora, hay algunas cositas aquí, hermanos, que Dios me dio en 1 Timoteo capítulo 3. ¿Cómo, hermanos, cómo debe de ser el comportamiento de un hombre? Porque el mundo, y ya sabemos, hermano, esto. No, pues que yo soy el hombre, yo mando y que no sé qué, no porque esté grandote y bigotón y todo eso quiere decir que, pues yo soy muy hombre. No hay tal cosa. Ya sabemos, ¿verdad? Que ya les he explicado esto, ¿verdad? Que cuando se reveló, reventaron el balón. Polvo azul es varón. Amén. Reventaron el balón. Polvo rosita o pink. Oh, es girl. Ya sabemos. Desde el nacimiento, ¿eh? Entonces, la palabra de Dios nos enseña aquí cómo debe de ser el comportamiento de un hombre. Primera de Timoteo. Mira aquí, hermanos, 1 Timoteo capítulo 3. Dice, aunque está hablando a los obispos, al siervo de Dios, esta aplicación es para el varón. Hay cosas, cualidades aquí y cosas que, cómo debe de ser un varón. El carácter. Dice, en el versículo 2 dice, pero dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Entienda que está hablando aquí al siervo de Dios, o al pastor, pero estas cualidades aplican a cada varón. Dice, marido, ¿qué? De una sola mujer. ¿Cómo debe de ser el varón? Marido de una sola mujer. ¿Cómo debe de ser el varón? El hombre, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Es el que se quita su chamarra para dárselo a su esposa cuando tiene frío. No que si tiene frío, ver mujer, dame la chamarra para acá. No, es el que atiende a su esposa. Si su mujer tiene frío y tú tienes una chamarra, quítate la chamarra y dásela, cubre a tu esposa. Eso es lo que es hospedador. Es el que muchas veces deja de comer para darle algo a su esposa, para darle de comer a su esposa. Está dispuesto a hacer eso, apto para enseñar, no dado al vino, no borracho pues,
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. ¿Cómo debe de ser la actitud de un hombre, el carácter de un hombre? Amable, apacible, tranquilo, manso, no menso, manso, tranquilo, no avaro, o sea, que esté contento, que llegue de su trabajo, vaya, chambee, gane su dinero y pueda gozar con su familia. Que no sea deshonesto y querer tener ganancias deshonestas y ganar dinero rápido, fácil, dinero falso, y que después lo ande siguiendo la ley y meter un montón de problemas a él, su esposa y sus hijos. Entonces, ve, trabaja, gana tu dinero, trabaja con ganas y lleva a tu esposa a cenar y vive contento, vive alegre, está satisfecho, hay contentamiento. Que gobierne bien su casa, dice aquí. Que gobierne bien su casa. Es el que pone el alto cuando mira cosas que no están bien en su casa. Es el que llama la atención cuando ve que algo no está bien. Es el que arregla las situaciones en la casa. El hombre, el varón. Es el que debe de hablar y poner todas las cosas en orden. Hijo, no. Esto está mal. Esto no se va a hacer. Ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. Vamos a hacer esto, lo vamos a hacer así. Y claro, ya lleva la dirección de Dios, amén. Tiene que tener entendimiento de Dios para tomar muchas decisiones, pero es el varón que lleva la responsabilidad. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, siendo un ejemplo primero, amén. Siendo un ejemplo primero, pues el que no sabe, dice, gobernar su propia casa, esta es la aplicación para el siervo de Dios, dice, cómo cuidará de la iglesia de Dios, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, pero la aplicación para cada varón, aquí dice también es necesario, dice, que tenga buen testimonio de los de afuera. Cada varón tiene que tener un buen testimonio de los de afuera, que no te conozcan, hermano, por ratero, por deshonesto, o porque hiciste maltrato, o porque no pagas, o porque andas de hablador, o un mal espíritu, no tienes control de ti mismo, o que no haces las cosas como se debe de hacer, para que no caiga en descrédito, dice, y en lazo del diablo. Esto se aplica a cada varón, aunque los requisitos van para el siervo de Dios. Pero cada varón tiene que tener estas cualidades. Y sigue diciendo, versículo 8, los diáconos asimismo deben de ser honestos. ¿Cómo debe de ser cada varón? Honesto, sin doblez, no dado a mucho vino. No quiere decir que tomes vino, no. Dicen, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué debe tener cada varón? Limpia conciencia en su vida. Limpia conciencia. De cosas que no te acuses, o tú mismo que digas, hice esto y la regué. Limpia conciencia en todas las cosas. Entonces ya miramos aquí varias cualidades, amén, que cada varón debe tener. Sí, es un privilegio, pero tiene mucha responsabilidad, ser el varón, ser el líder. Y por eso Dios así lo estableció. Versículo 12, los diáconos dice, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Administrar bien su casa, su familia. ¿Cuál es el trabajo de cada varón? Administrar su casa, su familia, su esposa y sus hijos. Varón, tu responsabilidad es con tu esposa y con tus hijos. No es nadie más, no es ningún otro hogar. No es, que la casa de fulano, que el compadre, no, deja a su compadre, él tiene sus problemas allá. Deja que los padrinos o los parientes o familiares, tú tienes tus asuntos y tus problemas en tu casa. Cada hombre, cada varón tiene su esposa y sus hijos y ese son su situación. Ese es su problema. Deja los problemas de otros allá. Tú tienes una responsabilidad que Dios te ha dado. Pastor, ¿no habrá algo más blandito, más? Esto está bueno, amén. Salmo 27, versículo
3 al 5 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Después, hermanos, varones, después de la responsabilidad con tu esposa, vienen tus hijos. Vienen tus hijos. Nunca se ponen los familiares o las amistades antes que los hijos. Nunca des lugar a alguien más antes que tus hijos. Primero es Dios, tu esposa y luego tus hijos. Para guardarlos, para cuidarlos, para guiarlos en el camino de Dios, para enseñarles a buscar y amar a Dios, para buscar su presencia, para enseñarles a trabajar. ¿Cómo voy a enseñar yo a mi hijo a hacer algo si yo no lo hago junto con él? Él no va a saber cómo hacer. A ver, hijo, prende esa motosierra. Pues se le va a quedar viendo nomás. Pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo la prendo? Si no sé, no hay quien me enseñe, no hay quien me instruya. Oh, mira, hijo, esto se llama motosierra. Y esto es para prenderla aquí, le pones gas y bla, bla, y ¡rum! Y él está viendo, le estás instruyendo, lo estás enseñando cómo se hace, y tú cortas el primer palo. Tú lo haces primero y él te ve lo que le está haciendo. No puede uno decirle al hijo que haga algo si primero no miró al padre hacerlo. ¿Amén? Entonces, la enseñanza que nosotros damos lo hacemos con nuestro propio ejemplo. ¡Haz esto! Se va a quedar nomás mirando porque no sabe cómo hacerlo. ¿Quién la va a enseñar? Su papá la va a enseñar. Por eso que es importante que las jovencitas se pongan a mirar cuando la mamá está cocinando. Mira, se le echa tanto así, tanto asá, se voltea así, así, asá. Y qué tremenda enseñanza, ¿eh? Y la hija ahí ya está mirando. Pero, a ver, hija, hazme unos chiles rellenos. Y, ¿qué es eso? ¿Con qué se hace? No sé cómo hacerlo. Pues primero lo va a hacer la mamá y ella mira cómo lo hace y luego ella lo va a hacer. ¡Hazme unas tortillas! ¿Cómo hacerlo? No sé. Ahí está la tortillería, vamos a comprarlas. ¿Cómo va a hacerse unas tortillas si no sabe, si no está la madre ahí para enseñarle y hacerlas? Y ya cuando la hace, está ahí junto con ella también las hace. Y ya después le dice algunas tortillas y ella va y las hace porque ya sabe cómo hacerlas. ¿Por qué? Porque ella vio, aprendió, estuvo allí, le enseñaron, lo hicieron. Entonces se hace con nuestro ejemplo. ¿Amén, hermanos? Amén. Cada varón enseña, cuida, guarda, protege, ensaya, prepara a sus hijos. Lo enseñamos con nuestra vida, con nuestro ejemplo. 1 Timoteo 5:4. Ya vamos a terminar, hermanos, aquí. El tiempo ya casi se nos ha terminado. 1 Timoteo 5 y versículo 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos, aquí vamos a mirar la aplicación para los hijos, la responsabilidad, el deber de los hijos. Específicamente habla aquí que si